Hola amigos, soy Sofía Dorinskaya, médica y directora del Centro de Información Médica. Hoy quiero hablar de un tema en particular. En muchos de mis videos a menudo expreso mi desconcierto sobre de dónde salen las personas que se hacen llamar médicos y difunden tonterías absolutas en los medios. Hace un tiempo, una mujer que se hacía llamar doctora vestía bata blanca y hablaba de forma convincente. Para combatir la resistencia a la insulina hay que comer solo 2 veces al día. Esa es una declaración simplemente criminal. Si les interesa, aquí dejo un enlace a mi video sobre resistencia a la insulina, donde explico de forma sencilla que si tienen resistencia y comen solo 2 veces al día, empeorarán rápido. En el cementerio hay otras tonterías, por ejemplo, me escriben que el doctor les dijo que al niño hay que recetarle neurolépticos porque los neurolépticos enseñan a las neuronas a pensar. Gracias. También existe esa expresión cuando se trata de celiaquía, que es intolerancia al gluten. Gracias. Este gluten, esa proteína vegetal que se encuentra en el pan, pega las vellosidades del epitelio intestinal. La siguiente, tontería que dicen es que debemos limpiar el organismo, debemos limpiar el intestino, debemos limpiar el hígado. Y cuando, saben, yo todavía estudiaba en el instituto, es que yo entré al instituto en el año 90. En el 91 se desintegró la Unión, como saben, y entonces empezaron todas esas compañías multinivel, naturalmente. ¿Quién no fue a presentaciones de compañías multinivel? A veces me arrastraban. Estando en tercer año de medicina, escuchaba que decían que este producto limpia el organismo. Yo, por así decirlo, ya me empezaba a sentir mal en ese entonces, porque no existe tal mecanismo externo como la limpieza del organismo, no existe. La célula del cuerpo, eso es lo que es. El proceso vital consiste en tomar nutrientes y eliminar los productos de desecho. Este proceso ocurre siempre mientras el organismo esté vivo. Nadie externo, ninguna acción externa puede limpiar el organismo. El organismo puede curarse de una infección. La infección puede ser bacteriana, puede ser una infección por parásitos, una invasión, eso también es una infección. Se puede curar con una toxina especial que matará a ese agente patógeno en particular. Sí, ya sea un virus, una bacteria o un parásito, sí. Contra los virus no es posible, no hay medicamentos contra ellos. Solo el organismo puede enfrentarlo con su propio mecanismo. Y también las toxinas que se forman como resultado de la descomposición de esas mismas bacterias, el organismo las elimina por sí solo. Es imposible de ninguna manera limpiar el organismo por fuera, limpiarlo así. Solo podemos darle nutrientes y vitaminas. Como desintoxicantes no específicos. No específicos significa que desintoxican todo. Absolutamente todo sin distinción son desintoxicantes naturales. Y el organismo empieza a morir por el efecto tóxico cuando no tiene los recursos suficientes para eliminar las toxinas de su propio cuerpo. Ningún lavado externo como un lavado de estómago es comprensible, es algo situacional y simplemente lo eliminamos, podemos hacerlo. Por ejemplo, si nos intoxicamos o inhalamos algo como durante una remodelación. Y si están con ropa muy ligera, los vapores del pegamento o de la pintura pueden penetrar a través del cuerpo y empiezan a sentirse mal. ¿Que hay que tomar leche? ¿Por qué? La superficie del tracto gastrointestinal libera toxinas y la proteína de la leche las une. En la Unión Soviética, en trabajos peligrosos, daban leche gratis por el riesgo. ¿Por qué? Sí, porque el cuerpo igual elimina esas toxinas solo, ¿entiendes? Si faltan nutrientes, el cuerpo no puede manejarlo.
No existen las limpiezas en la naturaleza, eso es solo una estrategia de mercadotecnia. Y saben, yo siempre me preguntaba de dónde salen esas personas. No creo que mientan ni que no sean médicos. Eso es fácil de comprobar, ¿entienden? Simplemente haces una solicitud al instituto médico y preguntas si esa persona tiene diploma y ya. Y en general, la fiscalía puede hacer eso fácilmente. La fiscalía, el tribunal, no es ningún problema solicitar los documentos. ¿Y qué es lo que descubro? El 16 de abril de este año, el sitio web de los médicos de Rusia publicó ¿De dónde vienen los médicos mal preparados en Rusia? ¿Y qué leemos aquí? Actualmente, los médicos se forman en alrededor de 150 universidades en Rusia, de las cuales 2/3 no pertenecen al Ministerio de Salud. Ajá. Actualmente, en Rusia hay 163 universidades que forman médicos, 46 están bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud y el resto son facultades que aparecieron relativamente hace poco y están bajo el Ministerio de Ciencia y Educación Superior. Esto sí es una catástrofe, compañeros. ¿Por quién se formaron 2/3 de los médicos? Por maestros del Ministerio de Ciencia y Educación Superior. ¿Hablan en serio? ¿Quién creó estos programas? ¿Qué departamentos tenían y dónde guardaban los cadáveres en sus laboratorios de anatomía? Si son facultades en universidades que no son especializadas, si es una facultad en algún instituto ferroviario. ¿Estos médicos alguna vez han visto un cadáver humano, cómo se ve en realidad, o aprendieron solo con imágenes? ¿Alguna vez pasaron por un departamento clínico? ¿Han visto a un paciente enfermo al menos una vez en su vida? No, quién les daba clases, quién autorizaba a sus profesores, cuánto tiempo estudiaron ahí, quién les escribía los programas, si el Ministerio de Salud no lo controla. ¿Qué clase de médicos son esos que les dicen que deben comer 200 gramos de carne al día? ¿Quién los capacitó? ¿Una escuela de ballet, el instituto ferroviario, no sé, el instituto de transporte cualquiera, menos el Ministerio de Salud y una universidad médica? Porque ningún médico bien capacitado, en su sano juicio, jamás recomendaría ni diría que una alimentación adecuada son 200 gramos de carne al día, ningún médico en su sano juicio. No va a crear una clínica para bajar de peso en medio de la nada, en el bosque, donde a las personas con sobrepeso solo les den agua, una manzana al día y las obliguen a hacer ejercicio físico. Esas personas se irían y en 2 semanas terminarían en el cementerio, porque eso no tiene nada que ver con el conocimiento del cuerpo. La catástrofe también radica en que formalmente estas personas tienen diplomas reales, porque si no los compraron, existen documentos que prueban que esa persona es estudiante. Asistió a todas las clases, completó todas las prácticas, aprobó todos los exámenes, y no importa quién le haya tomado ese examen, no lo sé. Ahí está la enfermera, aprobada para ahorrar dinero, ¿entiendes? No importa. Pero formalmente esa persona completó el programa y su diploma formalmente no es diferente al diploma de un médico que terminó un verdadero instituto de medicina. Y 2/3 de los médicos son así. Y no es posible quitarles los diplomas a estas personas porque son diplomas estatales. El gobierno permitió que se otorgaran y ningún tribunal jamás, simplemente porque una persona terminó la facultad de medicina en una escuela de ballet, ningún tribunal jamás le quitará el diploma. Por eso existen ahora las clínicas de cosmética en nuestro país. Es simplemente increíble. La mujer murió, tenía 40 y tantos años, como 46 o 47. ¿Qué fue lo que hizo? Ella fue a una clínica de cosmética, quería verse más bonita naturalmente. Las mujeres tienen un destino difícil, nadie quiere perder la belleza.
Ella fue a una clínica de cosmética y le dijeron que tenían una promoción con descuento que se llamaba Todo en una sola anestesia. Eso significa que toda la lista de intervenciones que se pueden hacer en el cuerpo humano, ellos las hacen bajo una sola anestesia. Así es el programa de descuentos. ¿Y qué pasó? Esta mujer fue a esa clínica, le pusieron anestesia y durante el tiempo que duró la anestesia, 1 hora, hora y media o 2, le hicieron 36 intervenciones. Le hicieron daños, intervenciones en el cuerpo al mismo tiempo. Es algo increíble. Eso se llama destrozar a una persona. Cuando estudias para ser doctora, y ahí está, naturalmente, la anatomía, esos son los primeros cursos. Cuando estudias el intestino, como ahora veo esa lección, estudiábamos el intestino en un preparado, en el cadáver de una persona. Y ya en ese entonces la profesora nos enseñaba, cuando teníamos que mostrar el intestino delgado y así, ella siempre decía que lo hiciéramos con mucho cuidado. Debes mover el intestino porque está unido al cuerpo humano. No voy a decir las palabras ahora, no importa, está unido al cuerpo por dentro, se llama hojas del mesenterio, pero no importa. Son como dos hojitas que envuelven el intestino, se unen y se fijan en la espalda. Por dentro hay muchos vasos sanguíneos y nervios, y más adelante solo un plexo nervioso. Si el intestino está expuesto y la persona anestesiada, un movimiento brusco puede causar shock de dolor y muerte. Y hasta en el cadáver aprendimos a trabajar con mucho cuidado con el intestino, para que incluso cuando explicábamos o mostrábamos algunas partes durante la clase y así, ella nos enseñaba a hacerlo con cuidado. Hay que moverlo así, para que desde el principio practicáramos cómo se debe tratar el cuerpo humano. Imagínate, tras recibir una auténtica educación médica, la clínica empezará a hacer este tipo de promociones. Todos los procedimientos invasivos bajo una sola anestesia, 36 penetraciones en el cuerpo, 36 incisiones. La persona murió por un shock de dolor, despertó tras la operación. Y luego, después de unas horas, entró en coma, la trasladaron a cuidados intensivos y de ahí ya no salió. Es un infierno y cuando oigo esto pienso, ¿de dónde lo sacan? Aquí está. Actualmente en Rusia hay 163 universidades que preparan médicos. Bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud hay 46, las demás son facultades que aparecieron relativamente hace poco, ya han graduado, hace poco, 20 años, hace poco. Unas dependen del Ministerio de Ciencia y Educación Superior y el Ministerio de Salud no tenía ninguna influencia en su educación. No se puede olvidar que en los años 2000 la señora Skvortsova expulsó, literalmente barrió con una escoba a cientos de miles de médicos de la medicina rusa. No cientos, no miles, cientos de miles. Solo en Moscú recuerdo que hubo una manifestación de 150,000 trabajadores de la salud médicos que fueron expulsados, despedidos de las instituciones médicas, de hospitales, policlínicas, y esos médicos habían sido formados en la Unión Soviética precisamente por el Ministerio de Salud. Y en su lugar capacitaron a estos inexpertos en escuelas de ballet, no sé en qué institutos, en institutos ferroviarios, en institutos de minería, qué otros institutos hay, no sé, ahí en el departamento de información, en el instituto, cuáles más hay, no sé, ahí no importa. Y bueno, por favor, esas son facultades que la riegan, simplemente demuestran tal ignorancia que, disculpa, si estudiaran en un instituto de medicina, ni la segunda ni la tercera sesión la terminarían.
En nuestro sexto año de la última sesión antes de los exámenes estatales, expulsaron a 5 personas. En sexto año de la última sesión en nuestra facultad, expulsaron a 5 personas. Y eso fue tan duro, fue tan cruel en cuanto al control. Algunas personas, si no me falla la memoria, no terminaron el instituto, reprobaron el examen estatal. Adiós. No les dieron el diploma de médico, solo uno de educación médica media, llamado educación superior incompleta. Podían trabajar de paramédicos. Y aquí, por favor, simplemente tenemos una sobreabundancia de personas tontas, sin educación, simplemente personas tontas que no tienen idea de cómo funciona el cuerpo humano. Por eso ahora los médicos están bien capacitados, realmente valen oro, de verdad lo digo. Las personas que entienden de qué se trata esto valen oro. Y si necesitan que su caso sea supervisado por un médico así, entonces les invito a nuestro programa de eliminación de deficiencias, que está basado en datos científicos reales. Nunca sustituimos a la medicina si es necesario ir con los médicos. Así se los voy a decir, que su patología secundaria necesita tratamiento médico. Por favor, incluso le escribiré un mensaje al médico sobre qué se debe hacer, por qué, cómo, qué tipo de manejo. ¿Entienden? Por eso personas como nosotras ya somos muy valiosas. Por eso, si desean ser atendidas por alguien capacitado, las invito al Centro de Información Médica Sofía Dorinskaya, sitio web Dorinskaya. Con gusto les ayudamos a recuperar su salud. Gracias, hasta luego.